Hola, soy CryptoBernie y les doy la bienvenida a un nuevo video de mi canal. Quiero volver a hablar de Project 79 porque hay varias noticias que son relevantes y son importantes que si no lo han visto es importante para mi gusto que todos estemos enterados de qué está pasando con Project 79 y sus tres proyectos. Primero que todo con GSP, segundo Sahara Star y tercero Barrel Core. Empecemos con GSP. GSP reportó, si no lo dije antes, 5% de rentabilidad para el mes de octubre. Ya repartieron los dividendos. Si no los han recogido, ahí están ya en su billetera. Yo ya los recogí, les voy a mostrar. Yo tuve acá mis $5 de esta semana en GSP, mis primeros $5 con 113 de inversión, y los repartí de nuevo los reinvertí en GSP. Ese es el punto. Siguen sacando plata, oro de Ecuador, que es la idea. Y la idea es continuar con este proyecto, es a largo plazo, no ha habido ningún cambio por el momento. Me gusta lo que están haciendo con GSP, es una rentabilidad que cualquiera puede estar más que contento. 5% por 12 da 60% de retorno anual. Si esto continúa así y sigue siendo así de estable, yo me pongo súper contento. Es una de las mejores inversiones que uno puede tener con un activo que es muy estable como es el oro en este caso. Pasemos a hablar de Sahara Star. Sahara Star ya se acabó la preventa y arrancó un paso que es el... A ver, lo ponemos acá la imagen. Eh, Acá están los tres proyectos. Sahara Star, acá estamos con 88% de los tokens vendidos. Y ahora empezó el paso de la garantía. Uno tiene una garantía o una apuesta, una opción de compra. Para todos los que compramos en el pre-sale, vamos a tener esta garantía abierta hasta el 1 de diciembre. El 1 de diciembre se cierra la preventa o la venta de la garantía, a menos que se venda antes, y estos tokens se venden a 80 centavos de dólar. Si ustedes compraron a 60 centavos o a $1 en los meses previos, tienen la posibilidad de comprar la misma cantidad de tokens durante el mes de noviembre. Esto solamente pasa hasta ahí. En el momento en el que llegue el 1 de diciembre se cierra la venta de los tokens de Sahara Star, que se llama Star, y a partir de ahí sale el marketplace que va a estar disponible para que ustedes compren y venden sus tokens de Sahara Star en el mercado secundario. Ya no lo van a poder comprar en el mercado primario. Y acuérdense, solamente en este periodo van a poder comprar su token de garantía. ¿Qué ha pasado con Sahara Star? Actualicemos esa información. Están haciendo todo el análisis de esa zona de 2 kilómetros cuadrados. Esa zona está disponible para ver si van a unirla a la licencia que se le vende a la China o si se va a manejar de una forma independiente donde se haga la extracción en alianza con el gobierno de Mauritania para sacar estos beneficios. Este es una posibilidad muy grande. Creo que también podría ser una especie de beneficio al estilo de lo que se está haciendo en Barrel Core o lo mismo que se está haciendo en el staking program de GSP. Bueno, y entonces pasemos a Barrel Core, que es como el que está tambaleando, el que está teniendo inconvenientes en general. ¿Qué está pasando con Barrel Core? Barrel Core estamos actualizando toda la información disponible del proyecto. Phil tuvo una actualización la semana pasada donde nos habló de actualización de todo el tema de seguridad de la zona. Están protegiéndose porque apenas empiece a sacar todo este oro va a haber una cantidad de inconvenientes seguramente con temas de seguridad. Entonces están protegiendo esta bodega y también la bóveda que está bajo tierra la están protegiendo de tal manera que no vaya a haber una inundación, que esté muy protegida. Todos estos gastos que se han venido dando han demorado un poco el proceso de pago y de reporte del mes de octubre, y la comunidad está bastante indispuesta con esta demora tan grande. Adicionalmente, nos contó Phil en la última reunión, en el último AMA, que una entidad del gobierno pasó por allá, se llama la MENA, y está pidiendo, si no está mal, o tratando de pedir mucho más procesos dentro de la protección a los empleados del equipo. Phil insiste en que ha logrado y ha hecho todo lo que han pedido, todo el compliance que les han pedido, y seguramente están pidiendo un poco más, y si no lo cumplen seguramente habrá otras entidades, otros vecinos que sí han pagado alguna especie de pago
o bribe como llaman, y acá en este equipo no se quiere pagar ni un peso, porque en el momento en el que paguen uno van a aparecer otras 50 entidades pidiendo plata, y esto no es parte del proceso. La planta de lavado ya está instalada, ya está funcionando, el equipo ya está entrenado completamente, se está trabajando para agilizar toda la extracción lo más rápido posible. Vienen unos equipos desde Inglaterra para agilizar el proceso de extracción. La gente está incómoda porque Phil se ha demorado en entregar el dinero para tenerlo listo, para que cuando sea el reporte, ya estamos a 12 de noviembre, estamos casi a mitad de mes, no se han reportado los ingresos del mes pasado. El mes pasado también estuvo alrededor del 6-7 que se reportó. La gente está incómoda porque dicen y exigen que esta información salga a tiempo. Phil, por favor, creo que es importantísimo para generar confianza entre la comunidad que se establezcan unos tiempos, y Adam, según entiendo, ha estado muy encima de este proceso para mejorar este pedazo. Nos vemos en la próxima, espero que toda esta información les sirva, sea útil para ustedes. Para mí es muy útil estar siempre atentos, actualizarnos. Esos son los porcentajes de los tokens que se han recogido, y parte de la demora de Beryl Core también, antes de cerrar, es que Phil hablaba que no todo el dinero solicitado lo consiguieron, entonces por eso han tenido que reinvertir algunos pedazos de los dividendos para terminar de pagar. Hay 1143 usuarios inversores en Beryl Core, hay 835 en GSP y 884 usuarios en SADASTAR. Esa es la información más básica, más importante que tengo para ustedes en esta ocasión. Nos vemos en la próxima. No olviden darle like al video y suscribirse al canal. Hasta la próxima.